Elena Campos, que es doctora en biomedicina y trabaja actualmente como postdoctoral en el CBM, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC, nos hablará sobre normativa, oferta formativa e impacto social de las pseudoterapias. Ella es presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, una entidad sin ánimo de lucro que busca evitar nuevas víctimas a causa de técnicas o actitudes que, sin aval científico o habiendo demostrado su ineficacia clínica, se hacen llamar terapias alternativas o complementarias. Como veis, un tema de máxima actualidad y muy importante para la salud de todos. Bueno, lo primero, pedir disculpas si suenan maullidos de gato de fondo, porque está por aquí mi gata que también quiere salir y hacer su aparición, entonces ya pido disculpas de antemano. Muchísimas gracias por organizar este tipo de talleres de ética en investigación, en comunicación científica y demás, y sobre todo por invitarnos. En mi caso, pues soy investigadora postdoctoral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que creo que ya lo han comentado, y básicamente estoy aquí, creo, por ser la actual presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, que es el tema que venía a comentar. Así por iniciarlo un poco, quería empezar con esta frase. A ver si me puedo quitar el chat. A las personas enfermas, especialmente con enfermedades graves, con el deseo de que nunca abandonen un tratamiento científico por una de las mal llamadas terapias alternativas. Podemos ir a Madrid en coche, en avión o en tren, incluso si tenemos tiempo, salud y paciencia, andando, pero jamás en barco. Las alternativas hay que demostrarlas y tienen que ser una opción coherente para el restablecimiento de una persona enferma. Esta frase, que es muy elocuente y que debería hacernos recapacitar a todos, sobre todo a aquellos que de alguna manera pues hemos estudiado algo que tiene que ver con ciencia y que también queremos dedicarnos a ella, porque aparece, es el inicio de un libro, Homicidio de un enfermo, en que se cuenta el caso de un joven de 21 años que estudiaba física en la Universidad de Valencia, que tuvo la mala suerte de desarrollar una leucemia grave, pero que tenía tratamiento. Sin embargo, este joven decidió poner sus manos en un falso terapeuta, en un naturópata, porque de alguna manera lo convenció de la falta de riesgos, de la falta de efectos secundarios de una pretendida medicina ortomolecular, que viene a significar que si consumes determinados tipos de vitaminas y macronutrientes, te puedes tratar de un cáncer sin ningún tipo de efecto secundario, a diferencia de con la quimioterapia. Y bueno, pues este joven decidió abandonar el tratamiento que se le ofrecía desde el hospital y abrazar esta propuesta tan golosa, sobre todo cuando tienes una enfermedad grave como pueda ser un cáncer. Es a partir de aquí cuando nace la Asociación para Proteger a la Enfermedad de Pseudoterapias, que de hecho la funda el padre de este joven, Julián Rodríguez. Para los que no conozcáis el caso, aunque es cierto que es muy mediático, en el caso de este chico, como nos podría pasar a cualquiera de nosotros, lo que hizo fue acudir a un pretendido centro de terapias naturales a nombre de José Ramón Llorente. Este señor, pues si lo buscáis, se le puede seguir contactando, de hecho parece pasar consulta. La diferencia es que se trata de una persona que no tiene formación sanitaria oficial, lo cual debería impedir ejercer en España como tal, y aparte ofrecía sus servicios desde un establecimiento que tampoco estaba autorizado como sanitario, lo cual también es ilegal en nuestro país. De hecho, lo que ya es vergonzante y vergonzoso es que todavía hoy, varios años después, porque este caso ocurrió en 2013 y de hecho la asociación se fundó a finales de 2015-2016, bueno, pues todavía a día de hoy, si buscamos a este señor a través de Google, nos sigue apareciendo como médico naturópata. Y claro, cuando aparece la palabra médico, pues todos nos fiamos, si nos atienden con una bata y desde un establecimiento que parece ser sanitario, todos nos fiamos,
y generalmente ninguno de nosotros, incluidos aquellos que nos dedicamos a investigación biomédica, ninguno de nosotros nos vamos fijando si realmente esta persona es profesional sanitario, si está colegiado o si ofrece sus actividades desde un centro autorizado como sanitario, que de hecho, por obligación legal, debería tener un cartel bien visible en esa consulta en donde aparezca el número de registro sanitario y las especialidades que tiene autorizadas. Pero es una cosa que, como digo, pues no solemos consultar, nos fiamos porque nos atienden con bata y desde algo que parece una clínica, y ocurren cosas como esta de este chaval, que no es única. De hecho, en los últimos años, sobre todo, cada vez más los medios se han ido responsabilizando de esta situación y también denuncian otros casos. Por ejemplo, en este, pues el error fatal de Rosa. Era economista, 41 años, hablaba varios idiomas, perdón, perdón. O sea, que no se les puede asumir que no tengan suficiente formación académica como para no saber distinguir qué es ciencia de pseudociencia. Sin embargo, en el caso de Rosa, pues confió en su ginecóloga, que ante el advenimiento de un cáncer decidió que, bueno, que con homeopatía se podría tratar. Supongo que todos conocéis en qué consiste la homeopatía. Es una falsa terapia, sin embargo, tiene una amplia difusión social y una amplia cabida, pues incluso en las farmacias, y que incluso la normativa europea lo considera como un medicamento sin indicaciones terapéuticas, pero les permite comercializarse como si lo fuera. Y repito, se vende en farmacias. De hecho, yo aquí ahora mismo tengo unos cuantos productos. Este era el caso de Rosa, pero lo que más duele y sobre todo lo que más nos debería de doler a los que nos dedicamos a la ciencia es que casi todos estos casos, al final, los familiares directos acaban incidiendo en que ha sido la incultura científica lo que ha acelerado, cuanto menos, el fallecimiento de estas personas. De hecho, esto fue lo que denunció el padre de Mario Rodríguez, que era el caso con el que abría la presentación. Como todos sabréis, generalmente, para que un tratamiento llegue al mercado, tiene que pasar por una serie de investigaciones. Tenemos una investigación básica que se hace in vitro, que se pueden tardar pues, entre 0 y 2 años aproximadamente. Después se pasa a una serie de estudios preclínicos en modelos animales para evaluar la eficacia, la selectividad y también el mecanismo de acción de ese pretendido nuevo medicamento. Y si se supera todo esto, ya se pasaría a ensayos clínicos con personas, pasando por una fase 1 en que se evalúa la seguridad principalmente, una fase 2 en que se incrementa el número de individuos en el ensayo para valorar la eficacia y también la seguridad, y si todo esto va bien, pues se pasaría a una fase 3, generalmente de doble ciego, pero también incluso de triple o cuádruple ciego, y si se sigue viendo que el ratio beneficio frente a riesgo es positivo, entonces se podría solicitar a las agencias de evaluación de los diferentes países, en el caso de España, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, la comercialización de este producto y ya lo tendríamos disponible. Y aún así, se sigue haciendo una evaluación para ver si realmente se siguen cumpliendo con las expectativas. ¿Qué es lo que ocurre con las pseudoterapias o mal denominadas terapias alternativas, complementarias, integrativas, holísticas? Es decir, todas estas que añaden un apellido para blanquear algo que es de dudosa eficacia. Pues lo que tienen en común todas ellas es que en lugar de pasar por este desarrollo clínico, lo que hacen es comenzar por el final. Se comienzan comercializando, se prescinde de todo tipo de investigación preclínica y clínica, o como muchos se suelen basar en algún estudio en fase súper básica, pero que les permite, digamos, pues poder llegar a la gente y decirles que ese nuevo producto, pues que funciona porque sí. Esto, por supuesto, es ilegal, pero se hace y vamos a ver más casos.
De hecho, los que comentaba antes no tienen nada que ver con casos aislados, sino que, por ejemplo, solamente en nuestra asociación se llegaron a recibir hasta 600 denuncias en un periodo de unos 7 meses. De hecho, por ejemplo, tenemos el caso de un ex juez, doctor en Derecho, al que su médico de cabecera también le recetó homeopatía para tratar una cardiopatía que derivó en infarto, y ya estando ingresado en el hospital le vinieron a decir que si realmente él quería suicidarse. Pero claro, si te lo está mandando tu médico, pues te fías. Tenemos otros casos, como por ejemplo la madre de esta chica, le diagnosticaron cáncer de mama, sin embargo contactó con pretendidos profesionales que le dijeron que realmente su enfermedad no existía, que era un conflicto emocional que tenía que resolver y que por tanto lo más adecuado sería que no siguiera la quimioterapia, por supuesto, y que se alejase de su círculo más cercano, que serían quienes le estarían provocando ese conflicto emocional. Esto se llama bioneuroemoción, pero también nueva medicina germánica, o biodescodificación, o descodificación biológica. Otro caso, pues esa desconfianza que nos genera muchas veces la industria farmacéutica, quizás porque no hay suficiente transparencia, y de hecho esto es a lo que, pues un poco lo que estamos viendo en COVID, en que parece que nos lo van vendiendo a golpe de nota de prensa cuando realmente se deberían estar publicando antes de esa nota de prensa los ensayos clínicos con sus resultados. Pero bueno, aquí recoger pues un comentario: la mafia de la industria farmacéutica no tiene escrúpulos, el único interés es ganar dinero. Pues decir que este chaval también falleció de cáncer. Tenemos más casos, el de otra señora que denunciaba pues cómo se sentía estafada tras la pérdida de su hija con 20 años debido a un cáncer. Lo intentaron todo, tanto a través de la medicina como también agarrándose a clavos ardiendo, pues de la nueva medicina germánica, homeopatía, terapia de los olores, todo, puesto que es accesible a golpe de clic en cualquier red social y a través de cualquier buscador. Otro curandero que también le dijo a una madre que el cáncer estaba solo en su imaginación, falleció. O pues aquellos famosos que se dedican a hacer dinero también vendiendo falsos remedios, como viene a ser Gwyneth Paltrow, que promociona la acupuntura de las abejas o apiterapia, y que también ha generado muertes, puesto que evidentemente si eres alérgico y te dejas picar por este tipo de insectos, puedes tener un problema grave y por supuesto no vas a resolver ningún tipo de patología, no la vas a mejorar. No solamente esto, sino que el problema va mucho más allá, porque todavía a fecha de hoy tenemos colegios de profesionales sanitarios que siguen amparando estas falsas terapias. Por poner un ejemplo, pues el Colegio de Enfermería de Barcelona, pues hace un par de años. Esto no acaba aquí. Hay un producto que es bastante conocido, y para que veáis hasta dónde puede llegar la situación, y por lo que también, igual que en la charla anterior se apelaba a la responsabilidad de todos, aquí también apelo a la responsabilidad de todos, tanto a nivel individual para nosotros como a nivel familiar y sobre todo a nivel de salud pública, una responsabilidad social, que tenemos que hacer que este tipo de estrategias paren, se diluyan lo más posible, porque si no lo hacemos, si no nos quejamos nosotros, que somos los que podemos y debemos, ¿quién lo va a hacer? De hecho, para que os fijéis hasta dónde llega la cosa, esta conferencia también es de 2018, pero las ha seguido habiendo hasta este año. Y aquí lo que se ofrece es recuperar a niños de autismo. Sabemos que el autismo es un síndrome que actualmente pues, requiere atención temprana, pero que no se puede curar, no se puede recuperar. Sin embargo, bueno, pues hay una serie de individuos, algunos con formación sanitaria, otros directamente curanderos y sin ella, que te dicen que mediante el consumo de una solución mineral milagrosa, también denominada MMS, CDS o dióxido de cloro, pues entre otras cosas puedes recuperarte de ese autismo, porque ellos asumen que el autismo lo provocan parásitos a nivel cerebral. Y, por supuesto, pues no te cobran, pero sí que exigen una donación de unos 5 euros para asistir a este tipo de congresos. Como decía,
Este se realizó en 2018, fue ampliamente denunciado y finalmente, de acuerdo a sus promotores, se le censuró. Esto viene a significar que, por una vez, las autoridades sanitarias ejercieron su papel y no permitieron que se realizase. Pero deciros que si esto ocurría en 2018, la verdad es que esta sustancia que se les ofrece, pues por ejemplo, para la recuperación de niños autistas, ya fue denunciada como un medicamento ilegal en 2010 por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. De hecho, tienen la nota de prensa que se puede consultar y en ella se da acceso a diferentes webs a través de las cuales se podía conseguir este producto. La pregunta es, ¿realmente sirvió de algo esta nota, esta alerta de medicamento ilegal y que exigía la retirada de todos estos productos? Pues parece ser que fue de poco porque se sigue recomendando, pero es que es más, esta mañana he vuelto a consultar esas webs que se denunciaban en esta nota para ver si realmente se había hecho algo y resulta que la web sigue abierta y que, por supuesto, pues siguen comercializando estos productos. Productos que, como os enseñaré más adelante, también se están promocionando ahora mismo contra la COVID-19. Y como podéis ver, pues tienen precios bastante elevados. Para quienes no lo conozcáis, el EDMS o CDS, dióxido de cloro, se basa en el uso de clorito de sodio, que es un tipo de lejía, de desinfectante y blanqueador industrial, que mezclado con un ácido débil libera dióxido de cloro, gas que es altamente tóxico y que de hecho se utiliza para esterilizar pues, habitáculos o incluso superficies si el clorito de sodio se da sobre la superficie directamente. Entonces, lo que nos están diciendo es que nos bebamos, en este caso, pues una solución de lejía diluida, pero ellos te lo venden y te lo promocionan como si fuese el remedio universal para ébola, malaria, cáncer y absolutamente para todo a pesar de los riesgos. Estando así la situación, pues un grupo tanto de sanitarios como de personas sensibilizadas con la causa, también investigadores, iniciamos una movilización social y mediática a finales de 2016, principios de 2017. Se consiguió un, digamos, despertar político. De hecho, hubo bastantes medios que fueron recogiendo esta situación y, pues bueno, pues incluso asistimos a algunos programas de tirada nacional para intentar llamar la atención de lo que estaba ocurriendo porque parecía que había ignorancia, indiferencia o directamente irresponsabilidad. Pero ojo, es que claro, es que esta irresponsabilidad no solamente está en curanderos, sino que incluso se podía encontrar en universidades públicas, como venía a ser la Universidad Complutense de Madrid, que a través de su centro adscrito, María Cristina del Escorial, daba pues, una amplia oferta de títulos en formación pseudocientífica. Y esto es muy grave, debería darnos vergüenza, y aquí es donde pido que todos y cada uno de vosotros intervengáis en la medida de lo posible. Esta movilización no hubiera sido posible sin el apoyo de diferentes organismos, como por ejemplo la Organización Médica Colegial, y por supuesto sin el apoyo de tantas otras asociaciones civiles como la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, Círculo Escéptico, la Red de Prevención del Sectarismo, Farmaciencia, que lo que pide es la retirada de aquellos productos que no tienen evidencia científica de las farmacias, como viene a ser la homeopatía, y también grupos de pacientes como GEPAC o Inforríes, que también es otro grupo de prevención sectaria. Por fin, después de mucha movilización, a finales de 2018, el gobierno, que de hecho sigue siendo el mismo gobierno actual, lanzó un plan de protección de la salud frente a las pseudoterapias en el que, por fin, ya teníamos una definición, digamos, oficial de qué era y de qué es una pseudoterapia, que básicamente se define como la sustancia, producto, actividad o servicio con pretendida finalidad sanitaria, pero que no tiene soporte en el conocimiento científico. Es decir, no hay evidencia que soporte su eficacia ni tampoco su seguridad. Aunque parezca mentira,
realmente todos los partidos políticos emitieron algún tipo de norma o de propuesta de ley para intentar evitar que la pseudociencia siguiera teniendo cabida a nivel sanitario, pero como veréis queda muchísimo por hacer. Sí que es cierto que todo este plan lo podéis ver a través de la página web Comprueba, y tenéis vídeos y herramientas que creo que son muy útiles, pues tanto para nuestros familiares como si pues damos cursos en institutos y demás, está muy bien. De hecho, os invito a conocerlo si no lo conocéis. ¿Cuántas pseudoterapias hay? Bueno, pues tantas como imaginación tenga el creador que se la invente y tal sea la fidelidad de los creyentes que decidan seguirle. De hecho, hay múltiples listados. Nosotros en la asociación tenemos uno, la organización médica colegial también tiene otro listado, es decir, ya son conscientes de la problemática, pero el gobierno, a través del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia y de ese plan frente a las pseudoterapias, también tiene su propio listado. De hecho, este listado del Ministerio lo que trata es identificar entre aquellas técnicas con mayor difusión social cuáles son pseudoterapias y cuáles realmente pueden tener algún tipo de evidencia para algún tipo de patología. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, pues a finales de 2018 se hizo un análisis exploratorio de 143 técnicas, si no recuerdo mal, que ya se habían identificado en 2011 por el Ministerio de Sanidad y que, sin embargo, pues seguían difundiéndose y utilizándose. De estas, ya identificadas en 2011, se hizo una primera evaluación, de manera que aquellas técnicas que no tuvieran ningún tipo de artículo científico, ni ensayo clínico, ni revisión, nada, directamente pasaron a denominarse pseudoterapias, mientras que si había algún tipo de artículo publicado al respecto, pues estas se mantuvieron en evaluación para ver si realmente había algún tipo de dato que avalara esa eficacia y seguridad. Bueno, pues comentaros que de ese primer listado de 2011, ya 73 técnicas, mira, eran 139, no 143, de ese primer listado 2011, en 2018 ya se confirmó que había 73 técnicas, que no son pocas, que ni siquiera habían intentado demostrar que funcionasen nunca, en ningún caso. Entre ellas, por nombrar alguna, la cirugía energética, ¿sí? Hay gente que dice que es capaz de operarte con la mente. La hidroterapia de colon, que viene a consistir introducirte litros y litros de un fluido por el ano, porque se supone que así eliminan las toxinas. Esto nos parecerá como que es muy de cuento y que nadie va a caer en este tipo de estratagemas. Sin embargo, ojo, porque la hidroterapia de colon la ofrecía un miembro de la junta directiva del Colegio de Médicos de Valencia. Y de hecho ya ha provocado que algún paciente acabe en la UCI. También tenemos la medicina ortomolecular. Esta fue la que siguió Mario Rodríguez, creyéndola que era eficaz. Repito, este listado de 139 técnicas ya se conocía en 2011 por el Ministerio de Sanidad y no se hizo nada. Quizás si se hubiera hecho algo, Mario Rodríguez no hubiera caído en esta mentira y a lo mejor hoy seguiría vivo. Pero lo que más duele es que, a pesar de que se conocía en 2011 y a pesar de la evaluación posterior de 2018, todavía se sigue ofreciendo esta falsa medicina. Tenemos otra como la orinoterapia, pues consiste en beberse pues la propia orina, también la patrocina Gwyneth Paltrow, o la terapia biomagnética, también llamada biomagnetismo, que sin ir más lejos se ofrecía como máster a través del centro adscrito de la Complutense. ¿Por qué se acude a una pseudoterapia? Pues generalmente porque nos encontramos ante una situación emocional de debilidad y esto nos afecta absolutamente a todos porque a todos nos pueden dar un diagnóstico que nos genere ansiedad. Por otra parte, hay necesidades que no están cubiertas por el Sistema Nacional de Salud.
y sobre todo esto lo podemos ver actualmente con la COVID, en que muchas veces las consultas son telefónicas, de manera que se pierde empatía con el paciente y este acaba cayendo en manos de aquellos pues, que les hacen sentir más cómodos de alguna manera o más seguros, aunque te estén estafando. También se confunden mucho los conceptos de bienestar con terapia. Nos puede hacer bien leer un libro, dar un paseo, tomarnos una tila, pero este bienestar no hay que confundirlo con que realmente tenga un efecto terapéutico. El efecto terapéutico hay que demostrarlo, hay que probarlo y sobre todo hay que autorizarlo para que se pueda comercializar. O sea, no están al mismo nivel. Como comentaba antes, generalmente quien te lo ofrece como muy eficaz, te hace sentir especial, casi exclusivo, cuando te trata. Y sobre todo hay una ausencia prácticamente, me atrevería a decir que total, que garantice esa calidad asistencial. Y digo esto porque muchas de estas técnicas están a golpe de clic, se han denunciado en múltiples ocasiones y, sin embargo, se siguen ofreciendo, por tanto, las consejerías de sanidad no están haciendo el papel que deberían. Se está incumpliendo, pues, a nivel legal diferentes órdenes. A ver, que estoy leyendo en... estoy leyendo que tenéis preguntas. A mí no me importa que se vayan haciendo las preguntas mientras hablo. Lo digo por las coordinadoras, lo que consideréis. Yo creo que mejor las hacemos después, Elena. Vale, Las hacemos cuando acabes. de acuerdo. Y bueno, pues aquí simplemente ponía una de las imágenes de ese plan comprueba en referencia a la homeopatía, que dice que para curarte necesitas algo más que agua con azúcar. Sin embargo, se sigue vendiendo y distribuyendo este tipo de preparados. ¿Qué más? Si motivaciones para acudir a una falsa terapia, pues era un poco lo que observamos nosotros desde la asociación, también hay que irse a los datos propiamente dichos. En este caso, de un CIS de febrero de 2018, aún no estaba Tezanos, en que por primera vez se pregunta acerca de estas prácticas y se habla indistintamente de profesionales y terapeutas, no sabemos si por desconocimiento o de manera motivada para ver qué respondía la gente. Hay que comentar que el 80% de los usuarios entrevistados se mostraban muy satisfechos con sus profesionales de salud verdaderos, con lo cual realmente no es la insatisfacción lo que induce al uso de estas falsas terapias. Entonces, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Pues hombre, ante porcentajes de que un 40% de usuarios reconoce haber acudido a un profesional de una pseudoterapia, el hecho parece bastante grave, sobre todo cuando incluso un 30% acude incluso una vez a la semana. ¿Y por qué acuden? Bueno, pues cuando se les pregunta, realmente los usuarios lo que creen y lo que consideran es que estas estrategias, mal denominadas alternativas, complementarias, integrativas, etcétera, curan enfermedades y dolencias que incluso la medicina convencional todavía no tiene respuestas para ellas. Aparte, consideran que alivian efectos secundarios de tratamientos médicos, que previenen enfermedades y dolencias o que te ayudan a mantener una vida sana y equilibrada. Esto nos está diciendo que hay muchísima desinformación a nivel social de en qué consisten realmente estas falsas terapias. Y no solamente esto, sino que si, por ejemplo, nos vamos a las encuestas de percepción social de la ciencia que hace la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología cada 2 años, la última que emitieron, de 2018, lo que observa es que efectivamente un 20% de la población reconoce haber utilizado pues, pseudoterapias como la homeopatía o la acupuntura, y no solamente esto, sino que un 5,2% de la población, que vienen a ser 2 millones de personas solo en España, reconocen que los han utilizado en sustitución de tratamientos válidos. Es decir, que han perdido su oportunidad terapéutica por una falacia completa que a día de hoy todavía no hemos sido capaces de desterrar. Para que nos hagamos una idea,
si únicamente nos basásemos en los nuevos casos de cáncer que se diagnostican anualmente en España, en 2017 estaban en torno a 125.000, 130.000, con lo cual un 5% nos está hablando que tenemos miles de personas solamente en casos nuevos de cáncer, que de ser válidas esta encuesta para esa población de pacientes con cáncer, estaríamos hablando de miles de personas que están o bien retrasando o bien sustituyendo su oportunidad terapéutica por una estafa, porque no es otra cosa, que está poniendo en riesgo su vida. Ahora sí, yendo ya al título de la ponencia, pues normativa. ¿Qué pasa? ¿Que no hay normativa? Pues nada más lejos de la realidad. Tenemos bastante legislación al respecto y lo que ocurre es que no se aplica o no se vela por su aplicación. De hecho, ya la propia Constitución española dice que tenemos derecho a una información veraz y a la protección de la salud. El Código Penal pena el intrusismo profesional y los delitos contra la salud pública. Decir que aquel primer curandero del que os hablé, del caso de Mario Rodríguez, pues no ha sido penado por nada. O sea, realmente sí que se reconoció que estaba ofreciendo actividades sanitarias, pero no se demostró que su influencia realmente fuese lo que impactase en la muerte del joven, con lo cual, pues nada, se culpabiliza a la víctima. Por otra parte, tenemos una ley general de sanidad o incluso la ley de publicidad y promoción comercial de productos y actividades sanitarias. En fin, hay muchísima normativa. De hecho, esta de 2003 exige, la de profesiones sanitarias, tener el título oficial y estar colegiado, tener un número de colegiado que también debes llevar en una zona visible para poder ofrecer actividades sanitarias. O la ley de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, que exige que la autoridad sanitaria habilite tu centro para poder ofrecer actividades sanitarias. Esto se incumple. De hecho, a este último nivel, un estudio exploratorio únicamente de la Comunidad Valenciana sacó a la luz que unos 18.000 centros estaban ofreciendo actividades sanitarias sin contar con la autorización pertinente. Y por último, tenemos los colegios oficiales de profesiones sanitarias que tienen códigos deontológicos de obligado cumplimiento y que uno de sus artículos dice que no está permitido el charlatanismo, las promesas de curación inciertas y que las actividades que se ofrecen o aquellos productos que se ofrecen a los pacientes han de estar basados en el estado de la técnica, es decir, en evidencia científica. Para que no veáis que todo esto me lo estoy inventando, ahora vamos a revisar todos los blogs que hay. Hombre, eso no lo voy a hacer, pero sí que os quería presentar solamente un artículo de la normativa de publicidad y promoción comercial de productos, actividades y servicios con pretendida finalidad sanitaria. Solo un artículo, el artículo 4, que establece una serie de prohibiciones y limitaciones. De hecho, nos dice que está prohibido cualquier tipo de publicidad o promoción, ya sea directa o indirecta, masiva o individual, de materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria, que, 1, se destinen a la prevención, tratamiento o curación de enfermedades transmisibles, también el cáncer o el metabolismo. Ahora os pido que hagáis un ejercicio para intentar recordar cuántas veces habéis visto en un herbolario, en periódicos, en revistas o incluso en medios de comunicación publicidad que hace precisamente referencia a este tipo de patologías. Tampoco está permitido que se promocionen seguridades de alivio o curación cierta, o aquellas que utilicen el respaldo de cualquier tipo de autorización, o que hagan referencia a su uso en centros sanitarios, que se distribuyan en farmacia. Tampoco se pueden aportar testimonios ni de profesionales, ni de público o testimonios de pacientes, ya sean reales o ficticios. Os animo también a que sigáis recordando los anuncios que se hacen y que vemos todos. En cuanto a los complementos alimenticios o productos alimenticios que se consuman habitualmente
o no sé, un complemento alimenticio como por ejemplo pues la vitamina C o la vitamina D o X que podemos encontrar en cualquier supermercado. Bueno, pues decir que estos no pueden hacer referencia a ningún tipo de indicación terapéutica por ley y que de hecho, curiosamente, el término natural, esto que se emplea tanto en marketing, no puede utilizarse como si fuese algo que realmente tiene algún tipo de indicación preventiva o terapéutica. Entonces, sigamos recordando qué es lo que realmente vemos y qué es lo que nos llega a través de medios de comunicación, productos, etcétera, etcétera. Y pues eso, este tipo de publicidad, para empezar, tiene que estar respaldada por la Administración Sanitaria del Estado, con lo cual no podemos publicitar cualquier cosa. ¿Cómo identificar una pseudoterapia? Pues básicamente son aquellas que no están incluidas en el Sistema Nacional de Salud, porque cuando una terapia demuestra que funciona, entra a formar parte del sistema nacional y los recursos habituales que suelen emplear aquellos individuos o individuas que nos quieran vender la moto, pues apelan mucho a eso, a que son naturales, que no tienen efectos secundarios. También se suele hacer hincapié en el exotismo, pues la medicina tradicional china, que hay que decir que hasta que no se empezó a implementar una medicina basada en el conocimiento en China, no aumentó la longevidad de la población. Se vende mucho el yo descubrí esta terapia. En esto, por ejemplo, pues nosotros podemos hacer mucho desde el ámbito de la investigación porque somos conscientes que la amplia mayoría de las investigaciones requieren el trabajo en equipo y conjunto a lo largo de muchísimos años de muchos grupos de investigación, con lo cual es muy raro que una única persona sea capaz de desarrollar todo el proceso hasta que se demuestra eficientemente que algo funciona. Se suelen hacer muchas referencias a tecnicismos, por eso se denominan pseudociencias, porque utilizan conceptos y palabras o vocablos científicos para intentarte hacer creer que realmente tiene algo de ciencia cuando no es real. Se apela mucho a la quimiofobia, generalmente se te ofrecen sin químicos. El amimefuncionalismo, o sea, los típicos, pues lo que ponía antes en la normativa que no se debía utilizar, que son testimonios de pacientes y porque sabemos que el amimefuncionalismo eso no es evidencia, bueno, pues esto también lo utilizan muchísimo. Y otros recurren, pues eso, a las emociones y a ese concepto de que el cuerpo, pues es energía y que entonces con tu mente eres capaz de controlar tantísimas cosas. Los que estamos en esto sabemos que existe el efecto placebo y también el efecto nocebo, es decir, que si quieres considerar que algo te funciona, puedes tener una percepción de mejoría, pero que esa percepción no se traduce en la realidad terapéutica, por eso es necesario hacer ensayos clínicos con los diferentes grupos y también del efecto nocebo, el considerar que algo no me va a venir bien y tenemos esa percepción falsa de que no nos está haciendo bien. Y bueno, pues aquí el te curas a ti mismo. O sea, realmente hay muchas de estas técnicas que si funcionan es gracias a la técnica, pero si no funcionan es por tu culpa que no has hecho lo suficiente. Es decir, encima se culpabiliza al paciente y a la víctima. ¿Qué más? Pues aquí quiero hacer muchísimo hincapié porque sigue habiendo oferta formativa incluso desde las universidades. O sea, tal es la situación, tan metidas están las pseudociencias a nivel social, que incluso todavía desde las universidades siguen habiendo cursos e incluso másteres que las amparan y las promocionan. Sin ir más lejos, pues por ejemplo tenemos la Universidad Europea del Atlántico, que en conjunto con el grupo Zuban, que se dedica única y exclusivamente a impartir cursos en pseudociencias, pues te ofrecen desde curso en flores de Bach. Para quienes no lo conozcáis, esta pseudoterapia consiste en el uso de una solución hidroalcohólica con flores que pues tiene, pues eso es eficaz frente a todo, ¿no? La universalidad de eficacia.
Tenemos dietas naturistas, sanación psicoenergética. Como asumen que el cuerpo es también energía, bueno, pues eso, si controlamos nuestra mente, somos capaces de controlar las enfermedades que puedan surgir, lo cual es completamente falso. O, bueno, pues experto en kinesiología integrativa, todo lo que podéis considerar. Pero es que no solamente esto, porque podríamos decir, bueno, son universidades privadas con centros adscritos y titulaciones propias, pero no. A 20 de octubre de este año, 2020, la Universidad Autónoma de Barcelona aprobó un plan oficial en osteopatía, que es otra pseudoterapia, ya que considera que, bueno, que con masajes a nivel visceral o crujiéndote los huesos, esto tiene un impacto en la mejoría de las más diferentes patologías. Y bueno, pues como veis, incluso a la ANECA, que es la entidad que debería velar la adecuación de los planes de estudios al estado de la técnica, pues incluso a la ANECA, digamos, se la cuela. Y el SEPE, el Servicio de Empleo Público Español, que también ofrecía y sigue ofreciendo cursos formativos a desempleados en pseudociencias, en este caso en homeopatía. ¿Cómo impacta esto a nivel social? Pues os lo podéis imaginar, cuando son, aunque sean los menos, pero cuando hay profesionales sanitarios que amparan este tipo de prácticas, como estamos viendo con Médicos por la Verdad, que son negacionistas de la pandemia, cuando hay universidades, que son las instituciones a las que la gente les asocia pues pátina de veracidad, puesto que son universidades, pues claro, esto tiene muchísimo impacto a nivel social. Muchos de los casos que os he enseñado antes tenían como revista de cabecera esta que tenéis aquí, la Discovery Salud. Discovery Salud nos puede recordar al canal Discovery Channel. Entonces, bueno, pues una revista de salud. Ahora, ¿qué nos dice esta revista? Pues este número que tenéis a la izquierda de la pantalla es de noviembre. De hecho, lo compré para ver qué ponía. Y pues podemos empezar con que la COVID-19 es la mayor estafa sanitaria del siglo XXI, que la PCR no detecta el virus y que no es específica, que la pandemia se inventó para implantar el nuevo orden mundial o la estafa de las mascarillas. Tenemos el número de diciembre, que seguimos en lo mismo. Crimen contra la humanidad por esta falsa pandemia. El supuesto SARS-CoV-2, que no existe, pues se ha construido y no infecta, es decir, no existe el virus. Y pues tantas otras cosas, ¿no? O que la vitamina D es útil para, pues eso, prevenir y tratar infecciones respiratorias. Posiblemente os llame la atención la existencia de esta revista. Ahora lo que debería preocuparnos es que esta revista, yo en mi caso la compré en un centro comercial al lado de casa, en un Alcampo, pero es que también te la venden en Carrefour y también llega incluso a hospitales y centros de salud, porque se distribuye en todas partes. Y si esto ya es bastante preocupante, porque si lo compras en estos sitios tan accesible y está con todas las revistas, ¿por qué no te lo vas a creer? Pero claro, ¿por qué no te lo vas a creer si el comité asesor de esta revista está formado por profesores y catedráticos de universidades? Universidades como la Complutense, como el señor Ramón Cacabelos, que ahora mismo creo que está en Galicia y tiene una empresa en que te vende pues, preparados que también funcionan para todo. Otro señor, Enrique Meléndez Evia, también trabajó en la Universidad Complutense y es catedrático actualmente en la Universidad de La Laguna. O José Luis Bardasano, este es bastante conocido, actualmente trabaja en la Universidad de Alcalá de Henares, catedrático. De hecho, no recuerdo si se ha jubilado hace poco o no. Por ejemplo, él pues, es uno de los promotores que dice que la radiación electromagnética
causa diferentes tipos de enfermedades y tan pronto te vende una sábana que protege frente a las radiaciones electromagnéticas como te desarrolla un casco contra el desarrollo del Parkinson o del Alzheimer. Pero es que es gente que sigue dentro de la universidad. O también tenemos el caso de Almudena Ramón Cueto. Este fue un caso bastante mediático hace unos años. Se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid. De hecho, estuvo trabajando como investigadora en el mismo centro de investigación que trabajo yo, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. La fueron echando de los diferentes centros de investigación por malas prácticas. De hecho, por malas prácticas y maltrato animal. Y, sin embargo, se hizo su propio instituto de investigación donde ofrecía recuperación a personas paralíticas o tetraplégicas. Tan lejos llegó su falsedad que incluso hubo famosos como toreros que apoyaron este tipo de investigación e incluso los pacientes que iban, puesto que era una señora que realmente tenía experiencia investigadora incluso en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues evidentemente los pacientes la creían y perdieron un montón de dinero y hace un par de años la detuvieron acusada de estafa y ahí se quedó el caso porque sinceramente ahora mismo no sé cómo está, solamente espero que no siga ejerciendo. Hubo otro caso que también se denunció en reiteradas ocasiones y que de hecho se le retiró la licencia de médico a este señor porque trabajaba como médico, como oncólogo pediátrico cuando esa no era su especialidad y por tanto está prohibido, pero después de abrirle un expediente y retirarle la licencia a unos meses, volvió otra vez a ejercer. Pues esto es el consejo asesor de una de las mayores fuentes de bulos que tenemos a nivel nacional, que es la revista Discovery Salud, que la puedes encontrar en cualquier centro comercial grande o incluso en hospitales y centros sanitarios. Por último, ya pues entrando un poco en la COVID-19, decir que todos estos individuos generalmente aprovechan la situación pues, traumática que se presente. Cuando fue el ébola, pues con el ébola tenían remedio para el ébola de cualquier forma y de cualquier manera y por supuesto sin efectos secundarios. Y ahora con la COVID-19 pues se sigue todavía pues aprovechando la necesidad social de que alguien te dé pues una mínima respuesta, aunque sea falsa. De hecho, bueno, pues este es Josep Pàmies, horticultor catalán muy conocido, que vende plantas como si fueran medicinales, lo cual es ilegal. Se le ha denunciado en multitud de ocasiones, pero sigue organizando pues, fiestas de besos y abrazos, aunque estuviésemos en confinamiento, y que en este caso se lo tienen tan creído y saben que nadie les para los pies, que incluso mandó misivas tanto al Papa como a Trump y a otros gobiernos latinoamericanos para que se pudiese usar esa lejía diluida de la que hablábamos antes, el MMS, que lleva prohibido desde 2010. De hecho, decir que en Bolivia han conseguido que el gobierno dé luz verde a que este producto lo pueda consumir la gente para prevenir contra la COVID. Esto lo quería enseñar después, aunque se me ha colado aquí antes. Por seguir con el MMS, comentar que ya ha fallecido un niño porque sus padres le dieron pues, este producto pretendidamente para curar el coronavirus. No solamente esto, sino que estas fake news, estos bulos sanitarios, estas estafas sanitarias pueden llegar a generar cientos de muertes, como por ejemplo las que han ocurrido en Irán y también en zona de Turquía por consumo de metanol como pretendido preventivo o terapia frente a la COVID. Y comentar que hay que apelar a la cautela a la hora de emitir información pues, científica, tanto por nuestra parte como de parte de los investigadores, como también de las empresas farmacéuticas. Por ejemplo, en este caso, pues esto es un mensaje que hemos recogido del canal de Telegram de Josep Pàmies, de este señor, en que, si recordáis, cuando emitió la nota de prensa Pfizer diciendo que tenía una eficacia del 90%, realmente no habían publicado los datos de eficacia como se deben publicar a través de revistas científicas y a través de la plataforma de ensayos clínicos. Fue una nota de prensa a 7 días
después de la segunda dosis, con lo cual, evidentemente, salieron científicos muy reconocidos, como va a ser Margarita del Val, para llamar a la cautela y decir que no se pueden generar falsas expectativas de una vacuna de la que todavía no teníamos los datos de eficacia sin haber terminado el estudio clínico. Bueno, pues esto se ha utilizado por grupos negacionistas para decir que incluso desde el CSIC no se confía en la vacuna. Y bueno, lo que tenía la parte de atrás es pues cómo aprovechan precisamente estos grupos para decir que tienen una conversación, también en este caso con Margarita del Val, y lo que han hecho únicamente es recortar pues declaraciones que hizo, y esto lo aprovechan para decir que la vacuna que no tiene ningún tipo de eficacia y que nos están engañando a todos. Entonces, bueno, pues apelar a la responsabilidad de todos, ser conscientes de que esto ocurre y que nos debería estar dando vergüenza, y que mientras esta gente no sienta vergüenza de lo que está haciendo, la cosa no va a cambiar. Y de nuevo terminar pues con esa frase de que podemos ir a Madrid en coche, en avión o en tren, incluso si hay tiempo y salud podemos ir caminando, pero que jamás podremos ir en barco. Y aquí lo quería dejar. Así que pues nada. El audio, Mercedes, no se te oye. Gracias, Carmen. Gracias, Elena. Decía que ha sido impactante. Te agradecemos muchísimo que hayas estado bueno, pues departiendo con nosotros toda esta información que realmente, aunque la supiéramos, dijéramos, pues no, así toda junta, realmente yo creo que nos hace reflexionar muchísimo más sobre el gran problema que tenemos con este tipo de casos y de personas, ¿no? que juegan con nuestra salud. Vamos a dar paso a las preguntas de los estudiantes. Entonces, la primera es Miriam. Adelante, Miriam. Hola, muchas gracias. Yo creo que te vi hace muchos años en Leitmotiv. Pues Me he dado cuenta hoy que eras tú, porque, bueno, es un tema que yo también trato bastante con mis amigas, porque pues, algunas están justo específicamente de la aromaterapia, no sé qué, de la terapia con olores. Y entonces es un tema que trato mucho y me he acordado ahora que te había visto y que les mandé ese vídeo a ellas para pues un poco divulgar sobre esto. Y quería saber, es un poco raro, pero, o sea, porque por ejemplo de la aromaterapia como que sí que he leído algunas cosas más, de no, es que te crea, al oler produces un neurotransmisor o alguna hormona, entonces sí que provoca algo. O, ¿sabes algo de, también es una pseudo... Pues a ver, sé que se está aplicando, supongo que me preguntas por la aromaterapia que se aplica a gente que ha pasado la COVID y que sigue con problemas. No era en esa específicamente, pero como que en general. A ver, hay diferentes tipos. Evidentemente está la aromaterapia de oler un limón te protege contra el cáncer o te trata contra el cáncer, que fue lo que se emitió a través de Televisión Española con Mariló Montero, que es completamente falso, evidentemente. Sí, sí, sí. O sea, ni hay estudios y tampoco porque huelas diferentes tipos de productos no vas a mejorar patologías que no tienen nada que ver con esa progresión. Lo que sí que es cierto es que ahora se está utilizando aromaterapia, pero en pacientes. O sea, a ver, aromaterapia. Lo que te hacen para intentar que vuelvas otra vez a relacionar el olor con el producto es que huelas diferentes productos conocidos en que tú tienes el recuerdo de cómo olía, pues, un vinagre, un limón o, pues, no sé, por ponerte, un cocido, no sé, tomillo, para que tu mente vuelva a asociar ese olor con el recuerdo que tenía. Pero claro, hay que distinguirlas. Sí, sí, Una me cosa refería más, no, bueno, esta última sí que la había escuchado, pues ahora por lo del COVID, no contra el cáncer, pero por ejemplo, me duelen los ovarios, huelo lavanda y se me pasa. De hecho, no lo quería poner aquí por no saturar tampoco así la presentación. Hay diferentes bases de datos, por ejemplo está la Cochrane, que no sé si la conocéis. No. Se escribe chcochrane.org, Vale. que lo que hace es aunar diferentes metaanálisis y revisiones científicas
de pues eso, pues diferentes propuestas terapéuticas. Entonces, lo más fácil es acceder a esa web, buscar pues eso, la técnica o tratamiento del que tengas dudas y a partir de ahí, pues ver en qué concluyen las diferentes evaluaciones. Vale, De hecho, por ejemplo, a partir de ahí, pues se ve que en el caso de la homeopatía no tiene evidencia científica porque no supera el placebo. En el caso de la acupuntura, exactamente igual, no supera el placebo en estudios robustos. Mira, Héctor lo acaba de compartir en el chat. El nombre de la web. Sí, y la tenéis tanto en español como en inglés. ¿Qué quieres decir con no supera el placebo? Perdón. Porque muchas de estas pseudoterapias lo que hacen es basarse en estudios de casos individuales, cogerse pues una serie de individuos y decir, en estos individuos les ha funcionado y se sienten mejor. Pero claro, lo que evalúan son aspectos muy subjetivos, dígase, me siento mejor, Ya. pero no entran más allá a valorar realmente qué es lo que ocurre a nivel terapéutico, de que realmente mejore tu enfermedad. O directamente no tienen un grupo control, no hay un grupo placebo. Con lo cual, ¿tú cómo sabes que lo que les estás dando a esos pacientes realmente funciona o simplemente por placebo? Vale, entiendo. Entonces, estas revisiones de la Cochrane, pues eso lo hacen muy bien porque se cogen los diferentes estudios que haya en cuanto a un tema y evalúan si realmente se hizo con un doble ciego, es decir, si son robustas las conclusiones que dedujeron y si a partir pues, de todas esas publicaciones se puede deducir si algo tiene eficacia o no tiene eficacia. En el caso de la acupuntura, por ejemplo, hay un estudio muy curioso que lo que hicieron fue tratar a pacientes pinchándoles con las agujas de acupuntura, pinchándole agujas en cualquier parte del cuerpo, al azar, o con un tipo de aguja que era retráctil. Sin embargo, el paciente pensaba que sí que les estaban pinchando. Y lo que se veía era que la sensación de bienestar aumentaba en todos los grupos, pero en este caso lo que se evaluaba era el tratamiento del asma y la capacidad respiratoria pulmonar no mejoró. Vale. Y esto, por supuesto, pues te lo hacen aparte con un grupo, con un medicamento propiamente dicho, tipo pues Ventolin, y otro grupo al que no le haces absolutamente nada. Entonces ves perfectamente cómo, pues en ese caso, la acupuntura no valía para nada, no mejoraba la capacidad pulmonar de los pacientes, a pesar de que aquellos que creían estar recibiendo tratamiento sí que decían sentirse mejor. Vale, gracias. Es que de verdad es algo que tengo mucho en mi ambiente y hay veces que digo, es que no sé cómo luchar, cómo darles más evidencias entonces me ha servido mucho por eso. Y bueno, tenía otra pregunta que, ¿dónde crees que reside el problema? Me refiero, hay universidades que forman en esto, ya has dicho que hay medicamentos que se ha visto que se pusieron que eran ilegales, pero hoy has comprobado que siguen a la venta. Sí, no, mira, de hecho, mira, a ese respecto, y perdona que te interrumpa, pero antes que se me olvide, cualquiera lo podéis comprobar en casa, ¿vale? Tenéis, pues por ejemplo, aquí Espidol, que como veis, aunque se vea mal, pero tiene un número arriba. Ese es el número de registro del medicamento. Ahora, te vas a otro, por ejemplo, en este caso, este es un producto homeopático de Boiron, que como podéis ver, ese número de registro que os enseñaba antes no está. Es más, por el chat, que no sé si lo podéis ver en privado o no, o si no lo podéis buscar, es que no sé si puedo compartir. Es algo, lo podemos luego enviar a todos, no te preocupes. Lo que quería era compartir únicamente la pantalla, pero sin que fuera mi... Bueno, a lo mejor compartiendo el escritorio se puede, ¿no? Sí, si no, lo que puedes hacer es abrir la página web que quieras enseñar o lo que sea y compartir directamente esa. ¿Lo estáis viendo? Sí. ¿Estáis viendo el Google? Sí. Vale. Pues en Google, por ejemplo, si ponéis CIMA, de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, este es el buscador
de los productos de los que se ha demostrado que tienen eficacia terapéutica y que están aprobados para su comercialización en España. Es decir, los medicamentos reales. Y aquí podéis acceder todos porque ya veis que está a golpe de clic. Entonces, por ejemplo, si queremos buscar, pues se puede buscar por medicamento, principio activo, lo que queráis. Pues no sé, la aspirina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, veis que hay hasta 7 resultados, en este caso en situación de comercialización, pero también podéis quitar esa opción para que os salgan más. Y mira, pues había uno que ya no estaba comercializado. Y pues os sale tanto el número, el código de registro sanitario, que es obligatorio que todo medicamento lo lleve en el envase, cuándo se autorizó, si está comercializado o no, excipientes, principios activos, en fin. Y ahora, pues lo que podemos hacer, tengo por aquí un ticket. Mira, este ticket es de una farmacia en la que compré polens, no sé si lo termináis de ver, que dice que está a 30 CH. Bueno, pues este polens vamos a buscarlo. Que de hecho, mira, o sea, es justo este. ¿Vale? Esto es de farmacia y tengo el ticket de la farmacia. Pues este, si le buscas, como podéis ver, no coincide con los criterios de búsqueda. De hecho, nos podríamos haber confundido al escribir el nombre. Entonces podemos buscar la marca, el laboratorio. Pruebo antes con Bayer. Bayer tiene, pues aquí sale uno, deberían salir más, o sea que me voy a ir otra vez al CIMA inicial. Si buscamos por nombre de laboratorio, pues te sale todo lo que tienen, todos los productos que tienen. Entonces, si por ejemplo buscamos, pues en este caso, el nombre del laboratorio, Boiron, no está. Y son perfectamente conscientes las autoridades sanitarias. Y ahí está, por mucho que se critica. Entonces, pues una forma de... A ver, la gente que está ya muy convencida, es muy difícil sacarla del error porque básicamente te comen la cabeza. O sea, hay algunos movimientos que se consideran sectarios precisamente por la capacidad coercitiva que tienen. Entonces, lo que podemos hacer es intentar de informar todo lo que podamos y ofrecer herramientas a la población para que la población, cada uno de nosotros, seamos conscientes de lo que estamos comprando y lo que nos están ofreciendo, aunque sea en una farmacia. Vale. Pero saber realmente si aquello que te están vendiendo tiene algún tipo de utilidad o no. Y ahora, perdona, ¿qué era? Vale, ¿qué era muchas gracias. No, me acabas de contestar, era como, no, se me escapa de la cabeza cómo se sabe que esto no funciona, como todos los ejemplos que nos has dado, por ejemplo, estos medicamentos, y se siguen vendiendo, se sigue estando tan presente en la vida. Pues es que esto viene un poco de tradición. O sea, hasta hace un par de años en los medios de comunicación, sin ir más lejos, que no llega a ser el mayor altavoz social que hay, se consideraba que que todas las opiniones eran igualmente válidas y se ponía al mismo nivel a un experto, a un científico o a un médico con pues un cuentahumos, con cualquier tipo de curandero. Entonces, ahí hizo falta movilización social muy fuerte, que se requiere todavía que siga existiendo, y si nosotros pudimos hacerlo en ese momento, o sea, yo no dejo de ser pues una estudiante que ha salido hace poco de máster doctoral, es decir, que cualquiera de nosotros realmente, si se implica, puede aportar su granito de arena, ya sea en su ámbito más cercano o incluso queriendo llegar un poco más allá. Pero esto viene de hace tiempo. O sea, ahora ya sí que parece que los medios de comunicación son más responsables y llaman o reconocen las voces de expertos propiamente dichos y no de cualquiera, porque en el campo de la evidencia, cuando ya hay evidencia de algo, si pones enfrentadas dos opiniones discordantes, realmente lo que estás haciendo es desinformar, y eso se llama mentir, nos guste o no, pero es lo que haces. Pero hay que reconocer que es que incluso a nivel sanitario hay muchos profesionales que también confían en este tipo de estratagemas. Unas veces porque hacen negocio
y otras veces porque el hecho de tener una carrera científica tampoco te hace menos susceptible de caer en un mito. De hecho, es más, de los estudios de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, precisamente lo que se deduce es que las personas con mayor formación académica son más susceptibles de caer en este tipo de dinámicas. Y esto es algo bastante grave porque viene a querer decir que a nivel educativo estamos fallando en algo. Igual que antes comentaba la anterior ponente, que hay que educar desde que somos pequeños en la igualdad, a este nivel hay que educar desde que somos pequeños en el pensamiento crítico, en el pensamiento racional, porque actualmente parece que nos lo aprendemos todo de memoria, sin embargo no tenemos las herramientas suficientes para recapacitar y realmente tener ese interés en quererte informar y saber discriminar sobre todo cuáles son las fuentes de información fiables y las que no. Porque con internet tienes acceso a todo, con las redes sociales es el boca a boca y pues hay bulos por todas partes y deberíamos de contribuir a que no se sigan difundiendo, pero no todos tenemos herramientas para saber distinguir qué es información veraz de la que no. Y a este nivel hay que actuar a nivel educativo temprano y eso, y formar en pensamiento crítico. Que no se siga pensando que la ciencia no es una parte más de la cultura, que sigue estando en secciones separadas dentro de los periódicos, que la ciencia es cultura. Vale, muchas gracias, estoy muy de acuerdo. Gracias, Miriam. Bueno, vamos a ver, llevamos retraso de unos 20 minutos, entonces yo, sintiéndolo mucho, tengo que parar el debate aquí y lo único, Elena, si podemos enviarte por mail las preguntas que se han quedado los estudiantes todavía sin formular y tenemos que pasar al siguiente ponente, porque si no, o sea, es que nos vemos aquí tomando la comida y el café, entonces, y tampoco es eso. Muchísimas gracias por tu intervención, por toda la información que nos has ofrecido y a los estudiantes sobre todo, que realmente yo creo que ha quedado una impronta en ellos bastante fuerte. Y bueno, si nos importa, queridos alumnos, vamos a pasar al siguiente ponente porque, por eso, lo dicho, si no, nos van a dar aquí las tantas. Así que muchísimas gracias, Elena. Esperamos disfrutar también de tus charlas en posteriores ediciones, que seguramente que los A veces alumnos... nos podemos ver, que siempre es más práctico, pero bueno. Ojalá que sea pronto. Muchísimas gracias.